Otro concepto importante y muy relacionado que vamos a ver a lo largo de la materia, con algunos ejemplos particulares, es el concepto de Machine Learning. Y en este caso, a diferencia de la estadística, tenemos que pensar que el Machine Learning es de alguna manera un derivado del mundo de la computación y más en particular del mundo de un campo más grande que es la inteligencia artificial. Me refiero a más grande que Machine Learning, no que la computación, que es la inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el approach estadístico con sus modelos, de los cuales este es como el modelo súper básico que tiene la estadística? ¿Y cuál es la diferencia con el approach del Machine Learning, un approach más computacional? Bueno, en alguna medida, y acá empezamos una zona de fronteras completamente borrosas, por supuesto, pero primero vamos a caer en la caricatura, siempre es mejor, preferible al principio caer en una caricatura y después empezar a borrar, desdibujar un poco esas fronteras caricaturescas, pero vamos a la caricatura. Vamos a pensar que en los modelos estadísticos vamos a tener reglas muy rígidas que van a estar establecidas de antemano, como en este caso que tan hiper trivial que es que las mediciones son básicamente la regla de son una constante más un ruido, eh, y en realidad lo que desconocemos es solamente un parámetro, pero la regla está fija. Y lo que vamos a estimar en estadística es ese parámetro suponiendo una regla fija. Y en Machine Learning la idea es mucho más libre y la idea es que en realidad vamos a descubrir reglas directamente a través de los datos. O sea, la idea del Machine Learning es que vamos a entrenar algoritmos que aprendan no solo parámetros, sino que deduzcan de alguna manera las reglas de los datos. Dicho así suena demasiado fantasioso y un poco lo es, pero después vamos a concretarlo un poquito más. Pero un poco la idea es que en realidad Machine Learning es un poco más general en el sentido que aprende reglas directamente de los datos. O sea, tenemos que pensar directamente en el entrenamiento de algoritmos. Una de las cuestiones fundamentales que diferencia el Machine Learning del approach estadístico es la manera en la cual terminamos validando y testeando la eficacia de los métodos. Así como las reglas son aprendidas de los datos, la validez de estas reglas en general en Machine Learning también es evaluada directamente de los datos. La caracterización, la metodología tradicional es partir los datos de alguna manera, ya lo vamos a ver más en detalle adelante, pero es partir en train, validation y testing datasets en tres pedazos distintos a los datos que obedezcan obviamente a la misma regla, o sea, tomados al azar. Y de alguna manera con los datasets de entrenamiento se calibran los parámetros, con los de validación se calibran los hiperparámetros y finalmente la eficacia del modelo se testea con el dataset de testeo. Ya vamos a ver, por supuesto, muchos procedimientos de validación cruzada. Bueno, hay muchos procedimientos, ya los vamos a ver. Otro que caracteriza al Machine Learning en general es un poco más de libertad en la forma de elegir las métricas que van a optimizar, que muchas veces se llaman heurísticas, que es básicamente pensar en algoritmos que son más fácilmente adaptables, donde definimos heurísticas de interés, y eso es lo que vamos a terminar optimizando y aprendiendo reglas que de alguna manera sigan esas heurísticas. O sea, de nuevo lo vamos a ver un poco más adelante. El gráfico que está de fondo es interesante y es básicamente la evolución en el tiempo de qué proporción del tradeo, de la comercialización de acciones en el mercado de Nueva York, en el New York Stock Exchange, son realizados a través de algoritmos. Con un dato, y uno puede ver claramente que es creciente y un pequeño traspié hubo en la crisis del 2007, en parte causada por algoritmos no demasiado bien controlados. Pero está clarísimo que el Machine Learning está ganando terreno y está teniendo resultados muy buenos, sobre todo en el aspecto predictivo. El concepto de Big Data es más un concepto que no obedece a metodologías específicas o una visión de una diferencia de enfoque, como pasa entre Machine Learning y estadística. Está más relacionado con los desafíos o las problemáticas que involucran trabajar con grandes volúmenes de datos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchísimas veces, sean tanto los métodos estadísticos o del Machine Learning, más de una vez hay que adaptarlos o modificarlos para poder trabajar con inmensos volúmenes de datos. Aclaremos que al año 2020 llamar inmenso volumen de datos no estamos hablando de miles, ni de decenas de miles, ni de cientos de miles de datos en decenas de variables, sino que estamos hablando de millones y millones. Pero bueno, cuando estamos hablando de muchos millones de datos,
hay que empezar a modificar los algoritmos, por ejemplo, para que no necesariamente trabajen en memoria RAM, sino que puedan trabajar en batches, eh, almacenando parte o la mayor parte de los datos en el disco rígido o en otros medios de almacenamiento. Básicamente consiste en saber qué alteraciones y qué algoritmos sensatos uno puede usar cuando uno tiene una pregunta sobre datos y uno tiene que responderlas, pero donde el volumen de datos es muy, muy grande. Data mining es otro concepto importante y de nuevo no tiene tanto que ver con cuál es el enfoque como de nuevo entre la posición de estadística y machine learning, sino más que nada con esta idea de buscar patrones en los datos sin necesariamente estar guiada por unas preguntas de antemano que vienen generadas por el negocio. La idea es como una especie de espíritu libre en el cual tomo un conjunto de datos y me fijo a ver qué es lo que esos datos me dicen. Es más que nada una especie de actitud ante los datos que otra cosa. Y es también otro enfoque que es tremendamente importante actualmente porque la asimilación de datos es tan barata, es casi gratuita y preexistente, que antes que tener las preguntas muchas veces en muchos negocios tenemos los datos, por lo cual el data mining se está volviendo, como sí se volvió hace unos cuantos años, una mirada muy importante. Quizá hay un cambio de terminología y hace 20 años, 15 años el término data mining era un poco más general, me parece que ahora quedó reducido a un ámbito más específico, que es esta idea que yo transmito, y un poco me parece que el espíritu más general de trabajar con datos lo captó el término data science. Atrás de todos estos métodos, sean de la estadística, del machine learning, y sea que trabajemos con volúmenes grandes de datos o volúmenes medianos o chicos, los que está atrás siempre hay un componente de optimización, siempre. Entonces, de hecho, buena parte de los métodos estadísticos y del machine learning podrían ser, si uno quisiera, orientados directamente desde la óptica de la optimización. No lo vamos a hacer, pero sí tengamos en cuenta que es una rama de la matemática aplicada tremendamente importante sobre la cual descansan tanto la estadística como el machine learning. Ejemplos de optimización hay muchísimos. Tengo destacado acá Gradient Descent porque es un método tremendamente importante del machine learning, tremendamente importante. Y otros métodos así importantes como es el Gradient Descent en machine learning. Hay otros métodos como Expectation Maximization, el método M, que es tremendamente importante en estadística. Después hay algoritmos ad hoc muy populares que son mecanismos o heurísticas generales para optimizar, como son Simulated Annealing o los algoritmos genéticos. Y después otros métodos mucho más básicos, matemáticos, muy poderosos, como por ejemplo los métodos de Newton-Raphson o quasi-Newton-Raphson, que utilizan muchas veces la estadística para operar.